Don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, que es la patronal que une a los propietarios de las residencias de mayores en España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Ignacio, ¿usted sabe por qué el Gobierno se niega a dar los datos de las residencias? Pues no tenemos ni idea, pero lo que sí le aseguro es que nosotros todos los días informamos a las autoridades de las comunidades autónomas y estas los martes y los viernes vuelcan los datos al Ministerio de Sanidad. Así que los datos sí los tienen. Los datos los tiene el Gobierno, los datos los tiene además de fuente directa de las residencias y de las comunidades y se niegan a darlos. Bueno, es que de hecho no los dan. Así que me imagino que sí, claro. No los están dando porque no los quieren dar. ¿Usted sabría decirme esos datos o es imposible porque tendríamos que hablar con todas y cada una de las comunidades para que nos lo pasaran? Claro, aquí el único que tiene todos los datos es el Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas solo tienen los datos de sus comunidades autónomas. La cadena SER ha publicado hoy una noticia en la que dice que ha hablado con casi todas las comunidades autónomas, excepto 4. La Rioja era una de ellas, el País Vasco era otra de esas comunidades, y da más de 17.500 ancianos muertos por COVID-19 o con síntomas compatibles en residencias geriátricos. ¿A usted qué le parece este dato? Pues terrible, terrible, pero es lo que llevamos denunciando desde el inicio de todo esto, que nos estaban abandonando, que nosotros estábamos llamando desde los distintos centros, estábamos llamando a los hospitales de referencia y que no nos dejaban hacer derivaciones hospitalarias. Y que a continuación decíamos, por favor, danos medicación para poder tratar a estas personas en los centros. Pero nos daban medicación, pero no la buena medicación, no los retrovirales, no una medicación que se ha descubierto que era contra la malaria, que es muy eficaz en esto, la hidroxicloroquina. Esos medicamentos, determinadas áreas de sanidad no las han enviado. Eso sí, morfina y sedación nos han enviado de todo. Morfina y sedación sí, medicamentos para curar no. No, justo. Los medicamentos que han estado funcionando, porque ha ido cambiando el criterio, conforme los médicos iban conociendo más la enfermedad, pues nosotros, claro, demandábamos los medicamentos que sabíamos que estaban funcionando. En determinadas áreas sanitarias no nos los han enviado. Y entonces, al final, pues evidentemente, la mortandad ha crecido mucho. Y yo me pregunto, ¿y es lo normal que las personas mayores mueran en las residencias? Pues no, lo normal es que mueran en los hospitales. Como en las casas no es normal que mueran los mayores, mueren en los hospitales. Alguien tiene una enfermedad, se deriva por urgencias y en el hospital intentan tratarlo y si lamentablemente no sale adelante, pues fallece en el hospital. Es lo normal, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que las residencias son las casas de los mayores, pues es una continuidad más de lo mismo. Pero lamentablemente los datos después confirmarán que la mayoría de los fallecimientos en residencias se han producido en la propia residencia. Pero, don Ignacio, ¿usted cree que este dato que da la cadena SER de 17.500 mayores fallecidos en residencias, sin contar las comunidades del País Vasco, de Andalucía, de La Rioja y de Aragón, es posible? Lo digo porque, según los datos del Ministerio de Sanidad, hay 25.857 muertos en España. 17.500 en las residencias supondría que hay muchos muertos que no se han contado. ¿Usted cree que este dato que se publica hoy y que no nos da el Ministerio de Sanidad, pero, y no me importa citar a una radio de la competencia cuando hacen un trabajo tan exhaustivo, es posible que haya 20.000 ancianos que han muerto en residencias en toda España? Bueno, ha dicho usted 17.500. Sí, pero 17.500, escúcheme, sin contar con una de las sí. Una de las comunidades más pobladas, que es Andalucía, una de las comunidades que mayor y antes sufrió la epidemia, que es el País Vasco, y luego Aragón
y La Rioja, que es otra de las comunidades que más sufrió el coronavirus. Por eso le digo que 17.500 sería un mínimo a falta de esas 4 comunidades, teniendo en cuenta que el total son 25.000 muertos. O faltan muchísimos muertos por contar, Pero o claro, habrían muerto casi todos en las residencias. eso le iba a decir, es que el dato de los 25.500 evidentemente no es real. Leía este fin de semana un estudio que han hecho unos ingenieros que cifraban las cifras oficiales, había que corregirlas con un factor corrector del 176%. Y entonces nos iríamos a 40 y tantos mil, no los 25.500. Entonces, esta cifra que dice usted de 20.000, sí, lamentablemente sí sería posible, claro que sí. Dos preguntas concretas y le doy paso a Carlos Cuesta y a Carmen Tomás, que ambos le quieren hacer preguntas. La primera, ¿usted sabe cuántos test y a cuántos ancianos y a cuánto personal de las residencias se están haciendo? Porque es otro dato que nos niega el gobierno. Bueno, fíjese, nosotros hemos sacado precisamente una nota de prensa poniendo de relieve esta situación. No nos están pasando los test. Y sin embargo, ya se está hablando incluso de pasar masivamente los test a toda la sociedad. Pero otra vez vamos a volver a cometer el mismo error. Lo que tendremos que es arbitrar medidas e implementarlas para proteger a la población más vulnerable. Y la población más vulnerable es la que está en las residencias, porque son personas mayores muy dependientes. Y no les han pasado los test. Nos están pasando test a las personas que son sintomáticas. Pero claro, personas sintomáticas, después de ¿cuántas semanas ya llevamos de pandemia? 9 semanas. Pues hay muchas otras personas que no son sintomáticas, son asintomáticas. Y después, no solo hay que pasar los test a todos los residentes, hay que pasárselo a todo el personal, que no se lo están pasando. Que además tiene que ser en el mismo acto. Porque si no, no tenemos el cuadro exacto de la situación que tenemos en cada centro. Porque si una semana haces test a unos, a la semana siguiente a otros 10, después a otros 5, después a tal, cuando has acabado el último, el primero no te vale de nada, porque después de tantas semanas eso no sirve de nada. Pero algo tan evidente y tan obvio, no lo entienden. O si lo entienden, les da igual. Don Ignacio, dígame que por lo menos el personal de las residencias tiene ya el material de protección para evitar contagios o contagiar a los pacientes. Sí, eso sí se lo confirmo, que ahora ya sí tenemos material de protección suficiente. Sí, sin duda. Y ya para tranquilizarme del todo en ese aspecto, suficiente como para combatir una segunda ola de la que esperemos no llegue nunca. Esperemos, Dios le oiga, que no llegue. Pero dése usted cuenta además que ahora vamos a necesitar mucho más material, porque en el momento en que empiecen los mayores a salir de sus habitaciones, los mayores tienen que salir con sus propios materiales de protección. Claro. Por tanto, evidentemente vamos a seguir necesitando materiales de protección mucho tiempo, porque este virus ha venido aquí para quedarse bastante, lamentablemente. Entonces, tienen que salir de las habitaciones ya. Porque es que no es que estén confinados en sus casas como estamos nosotros, no. Están confinados en las habitaciones. ¿Usted se imagina 2 meses en una habitación, en su habitación de casa? Sin ver a la familia, claro. Y encima sin ver a la familia, estaría usted desesperado. Pero además una persona mayor con una musculatura muy débil necesita deambular. Necesita moverse y, por supuesto, necesita socializar como lo necesitamos todos, pero ellos más, porque son más vulnerables y porque en situación de dependencia uno es mucho más sensible, como es lógico, ¿no? Es terrible lo que nos está contando don Ignacio. Pero fíjese que además, después de todo esto, encima nosotros tenemos que soportar que somos los criminales, somos los que estamos actuando mal, que es totalmente injusto. Cuando un profesional sanitario se va a casa, recibe el aplauso de sus conciudadanos a las 8, eso le reanima, ¿no? Aunque ya empiezan a decir que menos aplausitos y más materiales y más soluciones. Pero imagínese una persona, un profesional, un social, que llega a su casa después de haberse pegado una paliza
psicológicamente durísimo, porque esas personas que se van y que están sufriendo, esos profesionales las conocen perfectamente, de días y días, de años de relación. Y después llegas a casa y encima pones el telediario y te están culpando. ¿Culpando de qué? ¿Culpando de qué? Si estamos haciendo un trabajo impresionante con los medios que tenemos. Y ahora la solución, ¿qué es? Cambiar todo el sistema de residencias y medicalizarnos a todos. Pero eso es una auténtica estupidez. Si siempre hemos funcionado muy bien, pero cada uno en su epígrafe. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes cuidan a cuidar, y ustedes qué hacen? Curan a curar. Y cuando nosotros necesitamos de la colaboración de los sanitarios, pues se deriva a una persona al hospital para una prueba de diagnóstico, por ejemplo. Pero después vuelve con nosotros. Nosotros tenemos médicos, nosotros tenemos enfermeras o enfermeros, nosotros tenemos fisioterapeutas, tenemos terapeutas ocupacionales. Pero lo que no podemos jugar es a lo que no somos. Pero no debemos jugar a lo que no somos tampoco. Porque se iría a una duplicidad de recursos y no tendría sentido. Y encarecería enormemente todo el sistema. ¿Para qué? Pero el que ha fallado aquí son las autoridades sanitarias, que no nos han dejado derivar a las personas mayores a los centros. No los centros. Como también falló el sistema funerario cuando se colapsó. No fallaron las residencias, que nos gusta tener los cadáveres mezclados con las personas que están conviviendo ahí. Pues hasta ahí podíamos llegar. Don Ignacio, una última pregunta por mi parte y le doy paso a Carmen Tomás y a Carlos Cuesta. Desde mediados del mes de marzo, y estamos a 6 de mayo, el Gobierno asumió el mando de las residencias. Me gustaría saber cuántas veces ha hablado usted como presidente de la patronal de las residencias de toda España con el ministro de Sanidad o con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que asumió la responsabilidad de las residencias. Desde mediados de marzo, porque antes era responsabilidad de las comunidades autónomas. Desde mediados de marzo, ¿cuántas veces ha hablado usted con el Gobierno? Pues nunca. ¿Ni una llamada? Nunca. Pero ya no Pablo Iglesias o el ministro, ¿algún secretario de Estado, algún director general, eso sí? Nadie.